Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la Iglesia de Cristo de Benais, aquí en este lugar. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar unidos como iglesia, como su pueblo, para venir a alabar su santo nombre. Antes de iniciar el servicio, pues queremos recordarle nada más que oremos por los hermanos enfermos, oremos por aquellos que están pasando dificultades de salud y por los problemas que hay alrededor del mundo, tempestades, huracanes, terremotos y las personas que están sufriendo de alguna forma. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da en esta mañana de este servicio, recordando siempre que nuestro Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hebreos 9:27 también dice: y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La oportunidad la tenemos y mientras estemos en vida, la oportunidad está para cada uno de nosotros de poder aprender y poder hacer todas las cosas que tengamos que hacer en vida. La Iglesia de Cristo en el primer siglo, la Iglesia de Cristo del primer siglo se reunía el primer día de la semana. También tenemos la evidencia en Hechos 27, donde dice: el primer día de la semana, reunidos los apóstoles para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Así es de que nosotros tenemos esa oportunidad de venir a escuchar su palabra en este primer día de la semana, como está establecido por su palabra. Vamos a ir a Dios en oración para que todo lo que hagamos sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor y nuestro Dios, y poder aprender y poder estar unidos como su pueblo. Oremos, hermanos. Bondadoso Padre que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, con todo respeto y humillados, llegamos hacia usted por medio de esta oración, agradecidos, Padre Santo, por la vida, por la salud, por las bendiciones y por tener este lugar donde venir a alabar su santo nombre. Gracias, Padre bendito, por esta bella oportunidad. Le pedimos que no tome en cuenta nuestras imperfecciones. Si le hemos fallado de alguna forma, le pedimos perdón y que nos ayude, Padre Santo, a caminar como nos dice su palabra. Gracias por ese privilegio de estar reunidos como su pueblo, en una misma mente, en un mismo parecer, de venir a alabar su santo nombre. Le pedimos su bendición para nuestro hermano que va a traer su santa palabra, que la atesoremos en nuestros corazones, en nuestra mente, la pongamos por obra, podamos ser ejemplo para aquellos que quieran acudir a usted, que quieran aprender de su palabra y poder guiarse por ese camino angosto que nos lleva hacia usted y a una vida eterna. Gracias le pedimos por los demás hermanos que van a participar, nuestro hermano que va a traer los cantos y cada uno de los hermanos que van a participar, y a cada persona, a nuestros amigos, sean bienvenidos, a nuestros hermanos, que la honra y la gloria sea para usted, Padre Santo. A nuestros hermanos y amigos que nos ven por medio de esta transmisión, también le pedimos su bendición para que ponga en su mente esa semilla y que pueda germinar, para que en un futuro puedan venir a su iglesia, puedan venir, Padre Santo, y puedan guiarse por medio de su palabra. Denos siempre la oportunidad de poder servirle, denos siempre la oportunidad de poder guiarnos y poder caminar por esa luz que solamente usted nos la da y nos las puede reflejar por su santa palabra. Gracias por este momento, gracias por este lugar. Le pedimos que todo lo que hagamos, lo hagamos decentemente y en orden.
Gracias, bendito Padre, por todo. Todo esto se lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Nuestro hermano Gabriel va a quedar para los cantos de esta mañana. Que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Gracias a nuestros amigos por estar con nosotros de igual manera. Nuestro primer canto, número 131, en Jesucristo. Cantemos. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulce solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma a veces desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Dice el texto en Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra es la que debe guiar el camino que debemos seguir. Nuestro siguiente canto es el número 133, Cordero. Vamos a estar en pie quienes puedan hacerlo y vamos a cantar a nuestro Dios con alegría. Cordero, que bajaste del cielo a morir en la cruz para darme la luz y tu gran salvación. Vertiste sangre inmaculada, con la cual mi maldad al morir en la cruz la borraste, Jesús. Hoy yo te alabo, Señor, con todo mi corazón, Cordero, porque eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí. Tú eres el que diste a mi vida esa paz sin igual que en el mundo falaz no la pude encontrar. Por eso mi alma alegre te canta, disfrutando el amor que en la cruz
de dolor me extendiste, Jesús. Hoy yo te alabo, Señor, con todo mi corazón, Cordero, porque eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí. Amén. Porque Él tomó el lugar de cada uno de nosotros. Número 307, mi esperanza firme está. Después de este canto, el hermano Rodríguez queda para traer la enseñanza. Cantemos. Mi esperanza firme está en la justicia de Jesús, y mis pecados borrará el sacrificio de la cruz. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. La tempestad jamás podrá su dulce faz de mi ocultar, su luz gloriosa en mi alma está, en él confío sin cesar. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En sus promesas confiaré en medio de la tentación. Ya salvo soy, en él hallé la roca de mi salvación. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Su pacto y promesas dan sostén que nunca faltará. En mis tristezas y afán es Cristo quien consolará. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. Que Dios les bendiga, pueden sentarse. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Bendito sea nuestro Dios que estamos en pie, podemos estar presentes, que tenemos todavía salud. Si hay amigos entre nosotros, queremos darles la bienvenida y les agradecemos por estar con nosotros. A los que escuchan a través de estos medios que hay hoy en este tiempo, también les invitamos a meditar en la palabra de Dios, a pensar en el sacrificio del Señor y en el propósito eterno de Dios para con este mundo. El hermano Francisco ayer no estaba muy bien, creo que todavía no se recupera totalmente. Oremos porque es un siervo de Dios que siempre hace el esfuerzo de guiarnos en la palabra de Dios y
Es de mucha importancia, hermanos, cuando alguien está dispuesto a sacrificar su vida para presentar la palabra de Dios. No es fácil. Cualquiera puede hablar, mas no ordenadamente. Muy bien. Vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice el apóstol Pablo al hermano Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo, hermanos, está enviando a través de este pasaje, en esta carta a Timoteo, uno de los mensajes muy importantes que fue escrito desde la cárcel en Roma, cuando él esperaba su final. Al escribir a Timoteo de esta manera nos da un gran ejemplo, hermanos, de cuál debe ser la actitud de cada cristiano, cada hombre y mujer ante cualquier circunstancia de la vida semejante a la que él tenía cuando dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. No es fácil saber que ya nos va a tocar y en la manera que a él le tocaba. Bueno, creo que todos le tenemos temor, miedo de alguna manera a este momento, pero no tanto al momento, al paso de un lado al otro, sino sencillamente lo que antes se sufre, hermano. Los digo, yo le decía a los hermanos Gabriel, al hermano Zúñiga y al hermano Chacón, allá adentro, rogando las oraciones por mi esposa. Ella no está bien y las cosas con ella no son fáciles, pero siempre me anima. El hermano Chacón me dice: no, hermano, somos de la muerte y tenemos que tomar fuerza. No podemos cambiar el designio de Dios, y esto es verdad. No podemos cambiar los designios de Dios. Él sabe lo que hace, Él sabe lo que pasa, lo que va a pasar con cada uno de nosotros. Aunque nosotros, los cristianos de este tiempo, no estamos con las mismas circunstancias que tenía el apóstol Pablo ni los cristianos de aquella época. Hermanos, somos animados a enfrentar las circunstancias de la vida y el sufrimiento con mucha paciencia, sabiduría e inteligencia. Es importante. Pablo quiere presentarnos un motivo o razón, la que le impulsó a él a esperar aquel momento con la calma y la espiritualidad del caso, como debe tener cada uno de nosotros ante este mundo, que realmente no nos persigue, porque no hay persecución. Si alguien dice que hay persecución de la iglesia del Señor, pues no la hay todavía. Que la va a haber, no lo dudamos, porque al final nos presenta la palabra de Dios, que al final habrá un tiempo de persecución, que la palabra de Dios le llama poco tiempo, pero poco tiempo para Dios no lo podemos medir nosotros los hombres. Hermanos, tenemos que estar preparados. Él quiere animar a los cristianos de todos los tiempos a no desmayar en cualquier circunstancia, que estemos listos, preparados en esta vida, sea cual sea el momento, sea cual sea la circunstancia o dificultad que vamos a presentar en la vida, sabiendo que todo esfuerzo, lucha que hagamos como cristianos tendrá resultado al final, según 1 Corintios 15, 58, donde nos da a entender que al final seremos recompensados por estos esfuerzos que hacemos cada día en esta nueva vida en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, el texto que tenemos, el texto que Pablo le escribe a Timoteo, nos presenta, nos da la oportunidad de presentar en uno de los momentos de Pablo
un presente, el presente de Pablo. Y yo me pregunto, él está diciendo, mi presente es este, ya estoy para ser sacrificado. Y agrega él, el tiempo de mi partida, donde se iba a ir de la tierra, está cercano. ¿Cuánto tiempo es cercano? Yo no lo puedo medir ni nadie, pero tal vez la historia contará algo, pero no hay historia de cuánto duró después de estas palabras que él escribe a Timoteo. Solo dice él, el tiempo de mi partida está cercano. Hermanos, para Pablo, para él, como cristiano, significaba, y podemos preguntarnos qué significaba aquel momento que la palabra más clara es aquel momento de enfrentar la muerte. ¿Qué significaba para Pablo? Realmente, hermano, la muerte cercana. Versículo 6. Ya estoy para ser sacrificado. Pablo no perdía el gozo. Aquel gozo que da Jesús estaba en su corazón. Aquel gozo de la salvación, aquel gozo del perdón de los pecados estaba en él. Aquel agradecimiento, aquella alegría profunda en su corazón estaba allí genuina. No había cambiado. A pesar del momento, a pesar de la dificultad, a pesar de los problemas, él estaba con calma, esperando lo que viniera, esperando aquel momento crucial de su vida, con una esperanza muy firme. Por eso él dice en Filipenses capítulo 2, 17 y 18. Yo casi no le digo al hermano que ponga los textos, pero si ustedes los desean, pues puede ponérselos ahí para que ustedes lo lean, ¿verdad? Desde allá. Me gusta como el hermano Francisco nos instruye en una enseñanza para crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, poniendo el texto que se está llevando a cabo, aunque yo a veces voy más detrás de lo que estoy mirando, y no le digo al hermano, pero la intención es que todos crezcamos en este propósito eterno de Dios para nuestros corazones, hermanos y hermanas. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice él, me gozo y regocijo con todos vosotros, le dice a los filipenses. Me gozo y regocijo con todos vosotros, le dice a los filipenses. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. No solamente es para los filipenses esta escritura, hermanos, es para mí, es para cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, para que nos regocijemos en cualquier momento de la vida por ese logro en Cristo Jesús. Eso llega a través del entendimiento que Dios ha cambiado en nosotros. Cuando hay este nuevo entendimiento firme, estable, según la palabra de Dios, hermanos, tenemos la certeza de estar estables, de no vacilar, de estar firmes, de estar inconmovibles en el propósito eterno de Dios, los logros que hizo en Cristo Jesús en cada uno de nosotros, pero es necesario entenderlo, comprenderlo y sentirlo. Hermano, no podemos decir primero, yo lo siento. Es decir, usar los sentimientos primero la razón de nuestro entendimiento para poder lograr entender esto y batallar con nosotros mismos. Porque, hermano, yo he podido comprender, y la palabra de Dios lo dice, que el espíritu y la carne son enemigos comunes en el aspecto espiritual. La carne se opone a los deseos del Espíritu Santo en nosotros. Cada día, hermanos, si me duele un pie y no puedo caminar, el pie derecho con el cual acelero y freno para parar el carro, no es el Espíritu que me está estorbando para venir a la reunión. Es mi carne que se duele porque ella es el uso, es el móvil satánico. En todos los negocios de la vida se mueven las intenciones de la carne, no las intenciones del Espíritu Santo.
La intención del Espíritu Santo es que seamos como los hombres de Dios de la historia que han marcado estos pasos a seguir en un libro para nosotros. Que los sigamos, que batallemos con ellos. Pero hermanos, no vamos a decir que es fácil. Por eso siempre les cuento yo a mis amigos que les hablo de la palabra de Dios. Que no se crean de aquellos que dicen que la vida cristiana, yo soy feliz en la vida cristiana e incluyen la carne, la felicidad de la carne. La carne nunca será feliz. La carne no va a descansar. La carne es el enemigo del espíritu y estará en problemas y se presentará cada día con un nuevo problema para que el alma no vaya a la gloria eterna que Cristo compró. Hermanos y hermanas, Pablo es uno de los apóstoles que escribe cosas interesantes para nosotros, que nos ayudan para ese crecimiento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Quiero que hagamos un acto de revisión de nosotros mismos, que es qué nivel tiene el Espíritu, el poder del Espíritu Santo en mí. ¿Qué nivel ocupa la carne en este aspecto espiritual cuando nosotros adoramos, cuando nos presentamos, cuando oramos, cuando hablamos con Dios en los secretos íntimos o tal vez con otras personas? ¿Dónde está la carne? ¿Qué nivel ocupa la carne? ¿Cuáles son las intenciones de la carne? ¿Cuál es el propósito eterno del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros al obedecer el Evangelio de Cristo Jesús? Hermanos y hermanas, puedo ver que la carne estará opuesta constantemente. Puedo ver que tengo que trabajar a favor del Espíritu usando el entendimiento. La palabra de Dios no quiere que usemos los sentimientos en su totalidad. Quiere que nuestros sentimientos sean controlados por la razón de nuestro entendimiento. Que a través de la razón podamos caminar conforme a la palabra de Dios y no solamente a los sentimientos. Tenemos que tocar los sentimientos, pero con la razón fundamental de aquello que comprendimos de la palabra de Dios, por lo cual participamos, por lo que podemos sufrir y por lo que estamos dispuestos a seguir sufriendo hasta el final, porque hermanos, le decía a un amigo, son poquitos los días que vivimos en esta tierra. Lo más que el hombre llega a vivir 120, 21, no sé cuánto habrá llegado a vivir más de 120 años una persona. Pero comparemos 120 años con toda una eternidad. Hermanos, ¿qué es más importante para descansar y no sufrir? ¿Qué es más importante? Hermanos, debemos de hacer la elección y decir, prefiero sufrir el corto tiempo de vida aquí en la tierra, que es como neblina, que hoy se ve y en la tarde no está. Prefiero sufrir ese corto tiempo en la carne, pero vivir eternamente en el concepto espiritual del propósito eterno que Dios ha puesto en su palabra. Hermanos y hermanas, por eso Pablo estaba preparado y consideraba aquel momento como un sacrificio que agradaba a Dios con ese conocimiento de la palabra de Dios. Así que, hermanos míos amados, dice él, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y no es latigarse, arrastrarse, golpearse, sangrar. Es el conocimiento verdadero. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué luchamos? ¿Qué elegimos? ¿Qué voy a seguir? ¿Por qué no me debo quedar? ¿Por qué tengo que continuar? Eso es importante. Por eso él agrega en el versículo 2, ¿se acuerdan lo que dice? ¿Quién se acuerda lo que dice para que lo diga de memoria? Yo le voy a agradecer. Le voy a agradecer porque no lo tengo aquí a menos que lo busque, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pablo, lo tenía presente en la mañana, pero miren cómo es la carne. Miren cómo es la carne. Pronto se olvida lo esencial para la salvación.
Pronto se olvida la verdad, pronto se olvida lo que va a servir para el alma, pero ese es el trabajo del enemigo común de nuestras almas. Ese no es trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no quiere que volvamos a los tiempos pasados. Romanos capítulo 12 y el versículo 2 dice la palabra de Dios en este pasaje de la Biblia: no os conforméis, les dice a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y miren el medio, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sacrificio vivo, con conocimiento de causa, entendimiento, propósito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a comprobar nosotros la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, si no usamos la razón de nuestro entendimiento? Va a ser imposible. Los sentimientos realmente, y eso es lo que usa la religiosidad. Ser religioso no significa ser cristiano, hermano. Ser religioso no significa ser cristiano. La palabra cristiano tiene un significado muy importante en la palabra de Dios. Un seguidor auténtico de Cristo Jesús, un seguidor auténtico de la palabra de Cristo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre de aquellos pensamientos de la carne, de aquellas cosas que nos llevan a la muerte espiritual, de aquellas cosas que nos alejan de Dios, de aquellas cosas que nos hacen perder el propósito. Pero Pablo no ha perdido el concepto espiritual ante aquel momento difícil. Por eso dice él, ¿verdad?, que está dispuesto a todo esto, pues tengo por justo, dice el apóstol Pablo. Bueno, este es el apóstol Pedro. El apóstol Pablo dijo aquí: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Él se gozaba con esto, hermanos y hermanas. Ahora llegaba el momento de partir, pero para él significaba quitar un yugo sobre él mismo, sobre su servicio. Significaba descansar, significaba soltar aquellas cadenas que le ataban y dejar ir una barca hacia la eternidad, donde estaba su Señor, que le había comprado con aquella sangre preciosa. Hermanos y hermanas, allá en el cielo mismo, allá quería llegar el apóstol Pablo para ver a su Señor cara a cara, y él deseaba, él se encontraba en dificultades porque sabía que era necesario servir aquí, pero era importante también ver el rostro de su Señor, que había muerto por él en la cruz del Calvario. Es estar cara a cara con el Señor Jesús, su Señor. Filipenses 1:20 y 21. Conforme a mi anhelo, dice el apóstol Pablo. Él tenía anhelo, deseo profundo, buenas intenciones, buen interés, sacrificio por aquello, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mí, en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo significaba vivir la vida cristiana y servirle aquí en la tierra, sufrir por Él, pero lo demás era ganancia. Por eso Él estaba seguro de aquello que pasaba. Cuando miraba Él la necesidad de las congregaciones, de alguien que pudiera instruirles, prepararles, animarles,
y hacerle ver cómo debe de ser la actitud, la que él presentaba como apóstol. De verdad, eso animaba a los hermanos a poder seguir sirviendo con ánimo, a poder seguir sufriendo. En aquel tiempo, hermanos, no era fácil la vida cristiana. Ahora, la vida cristiana, hermanos, es fácil, porque nadie nos persigue por estar reunidos, alabando, cantando, predicando a Jesucristo en este lugar. Nadie nos está acechando por alabar el nombre del que dio su vida por nosotros. Y en aquel tiempo tenían que andar escondiéndose en cuevas, y el que encontraban, hermanos, tenía que firmar la sentencia de muerte. Eso era la vida cristiana en el primer siglo. Y hablaba con un hermano que cuando miramos la historia de la iglesia en el primer siglo, hermanos, casi todos mueren por ser cristianos. Casi todos son matados por servir al Cristo eterno. Ahora no. Y cuando hablamos con este hermano, nos sentimos chiquitos, nos sentimos pequeños. Y me dice el hermano, nosotros, me dijo, en comparación de aquellos grandes hermanos, no servimos. Somos muy pequeños. Y le digo yo, sí, me da miedo. Solo pensar me da temor. Solo pensar me tiemblan las piernas, las manos, y se me eriza todo el cuerpo. Saber que me van a matar hoy por decir no niego a mi Señor. Esto le pasó a un ministro de Jesucristo en el primer siglo, cuando le decían, firma aquí, niega, di que niegas a tu Señor y no te vamos a matar. No, dame vuelta al otro lado, porque estaba en la parrilla quemando sus espaldas. Ya me cosí de este lado, cóseme al otro lado. Hombre, hermano, da frío, da temor, da miedo. De verdad, hermano y hermana, Pablo, el presente de Pablo le enfrentaba con una actitud responsable, con una actitud segura de que había ganancia en el sacrificio. Tenemos que estar seguros que tenemos ganancia en nuestros esfuerzos, que tenemos ganancia en nuestros sacrificios, si es que los sacrificamos, porque yo no veo que tengamos mucho sacrificio. Todo está fácil en comparación de aquellos momentos. De verdad, hermanos y hermanas, Pablo escribe, él escribe cuando había una gran necesidad en la iglesia. Filipenses 1, 22 y 23. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice el apóstol Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Fíjense, no sé entonces qué escoger. Y no era que él tenía que tomar la elección, sencillamente él quería darse cuenta en sí mismo a qué lado quería inclinarse. Pero él estaba inclinado a los dos lados, porque él quería servir, él quería estar aquí, quería instruir, quería trabajar por la obra del Señor. Pero él sabía cuán importante, cuán mejor era estar ya con el Señor. ¿Pero qué? ¿Qué le aseguraba esto? Hermanos, lo que le aseguraba esto era su pasado. Aunque si hablamos en aspectos generales del apóstol Pablo, tiene dos pasados. Tiene el pasado de cuando él fue un perseguidor de la iglesia. Tiene un pasado en el cual, gracias hermano, en el cual él está dando voto. Es un omitente de la muerte de Esteban.
No se ve que aplaudía porque no se ve en pie el apóstol Pablo. Pero sostener su ropa y solo dejar que lo maten era suficiente. Hermanos y hermanas, el apóstol Pablo, cuando era muy joven, hay una historia que no se escribe del apóstol Pablo, pero que alguien se atreve a escribirla. Y es cuando él, de la edad de 13 años, se viene de su ciudad natal, Tarso, y cruza el mar grande para ir a Jerusalén a ser instruido a los pies de Gamaliel, un gran instructor de la ley. Y es preparado conforme a la ley, dice la palabra de Dios, bajo los pies de Gamaliel. Se prepara. Pero cuando él viene de su ciudad natal a Jerusalén, la palabra de Dios expresa que allí terminó de crecer en aspecto físico y posiblemente en conocimiento de lo que él venía leyendo, porque estudiaba la ley en ese tiempo. Y Gamaliel era un maestro de ello. Pablo se prepara y Pablo está listo para hacer cumplir la ley. Él así lo había entendido. Y era duro, hermano, es duro. ¿Cuántos de nosotros fuimos instruidos de una manera y al encontrar la verdad, al encontrar a Jesucristo a través de su palabra, tuvimos que cambiar? Tuvimos que dejar lo otro como a un lado, como basura, como dice el apóstol Pablo, y aceptar la verdad, recibir la verdad, ponerla en nuestra vida, luchar y batallar con ello en mente, con ese conocimiento nuevo que da el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Todavía está allí el apóstol Pablo, no había entendido, preparado conforme a la ley, y se da cuenta de los hermanos, de aquellos hombres que estaban sirviendo. Según la historia, no estaba el apóstol Pablo allí cuando muere el Señor Jesucristo, cuando es crucificado. Pero cuando él está allí y van a darle muerte a Esteban, a él dice que a los pies de aquel joven ponen las ropas de Esteban. Y el capítulo 8, versículo 1, dice que él consentía en su muerte. ¿Pero era porque era malo? No. Él quería servir a Dios, no más que su conocimiento estaba conforme al Antiguo Testamento. Ahora venía el Nuevo Testamento que tenía que llegar a él para ver ese Pablo que miramos hoy, decidido a morir por el Señor Jesucristo como su Señor, dio su vida por él. Hermanos y hermanas, y es cuando va hasta ese momento Saulo de Tarso, pide cartas a los ancianos. Y a mí me resulta extraño ver que no va a los romanos a pedirle cartas para perseguir a los santos, sino que va a los ancianos que supuestamente tenían que conocer la palabra de Dios. Y les pide cartas para perseguir a los cristianos en aquella ciudad de Damasco donde estaban reunidos. Y hermanos, va y ellos les tienen esas cartas. Y con esas cartas va a perseguir a los cristianos a Damasco. Esta es la historia de él. Él no era que era malo. Él estaba haciendo las cosas conforme, según él, a la voluntad de Dios, de acuerdo al Antiguo Testamento. Pero yendo por el camino, dice que una luz del cielo, dice la historia, para no conocen esta historia ustedes, en el capítulo 8 y 9. Donde el apóstol Pablo, donde Saulo de Tarso hasta ese momento va en camino a Damasco con el propósito de traer presos a los hijos de Dios, a los cristianos, a los santificados en la sangre de Cristo Jesús, y los quiere traer presos a Jerusalén. Y una luz del cielo le rodeó, dice la palabra de Dios, y cayó en tierra. Cayó en tierra. Y fíjense, no de noche para decir que luz. Como veo la luna yo que está llena, me paro afuera, apago la luz de afuera y debajo de una luz miro la luz, creación de Dios. No fue de noche esta luz, sino a mediodía, dice la historia de la palabra de Dios. Una luz que cegó sus ojos, lo dejó ciego, cayó en tierra.
Pero hermanos, algo importante, si usted quiere ir conmigo al capítulo 9 de Hechos. Me gusta este pasaje de la Biblia. Fíjese lo que está diciendo desde el principio el versículo 1. Y este es ya la historia, cambiando la historia ya de un presente malo, pero no malo en el apóstol Pablo, sino no de acuerdo al eterno Nuevo Testamento. Él quería cumplir el Antiguo Testamento, pero Cristo le dice otra cosa. Le dice el versículo 1, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, dice que vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hermanos o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Más yendo, aquí está versículo 3, más yendo por el camino, dice. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Qué hermoso, de verdad. No se dan estos casos en nuestro tiempo, ni se van a dar. Los que quieren volver, incluso los que queremos enredarnos en los milagros que Cristo llevó a cabo, son muy importantes los milagros, porque fortalecen nuestra fe y nuestra esperanza, y vemos cómo actuó el Señor, cómo actuó el Espíritu Santo en los discípulos. Pero hermanos, tenía un propósito, y era escribir en verdades eternas, en hechos importantes, a causa de la duda humana, que Dios estaba actuando para esto que tenemos hoy, el cuerpo de Cristo, el reino de Cristo, la iglesia del Señor y muchos nombres con los que la palabra de Dios la define, hermanos y hermanas. Miren, y en verdad, yo no voy a decir que no creo en los milagros, creo en los milagros. Pero no quiero enredarme y decir, hermano, venga, voy a orar por usted, voy a curarlo, deme su mano, lo voy a curar, le voy a hacer un milagro. No estoy buscando la gloria de Dios, porque no es el propósito eterno de Dios hoy. Estoy mintiendo. Luego sale, ¿qué sintió? Sí sentí, y él por respeto a mí, sentí un escalofrío fuerte, me va a decir la persona. Sí, vi que sentí algo raro en mí. Pero le duele todavía, sí me duele, yo creo que me voy a ir curando poco a poco. Las curaciones del Señor, hermano, fueron totales, instantáneas. Fueron rápidas, no fueron así poquito a poco. Las úlceras, ahora pretenden la gente, los religiosos, curar úlceras, cosas que no se ven, pero hagan caminar a un tullido, hermanos. Jamás lo van a hacer caminar. Yo me acuerdo de una campaña de un grupo de personas en el Estadio de la Flor Blanca, que decían, ya la encontré, decían, ya la encontré, y que ponían muelas, rellenaban muelas, que no sé qué, no sé cuánto. Y todos eran pagados para decir que les rellenaban muelas. Hermanos y hermanas, cuán mentirosa es, lejos de la palabra de Dios, una esperanza ficticia. No tiene nada que nos pueda ayudar a nosotros. Aquí las cosas son reales. El milagro más grande que hemos encontrado a través de nuestro entendimiento es nuestra redención. Es el perdón de los pecados, es el tener una nueva vida, es haber sido lavado en la sangre de Cristo Jesús. Pero muchos olvidan la sangre de Cristo y quieren curar el cuerpo físico que nunca se va a curar. De verdad, en muchas ocasiones pasa esto. Y aquí dice que Pablo, y cayendo en tierra había una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fueron aquellas palabras hacia él, y dijo él, sin duda que fue Saulo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y yo le pregunto a un amigo, ¿a quién perseguía Saulo de Tarso?
Perseguía la iglesia, me dijo. ¿Y por qué le dice Jesús aquí, yo soy Jesús, a quien tú persigues? Y se quedó pensando, dígamelo, piénsalo. Y logró entender y me dijo, perseguía a Jesús, me dijo. Dice que el Señor le dijo que a él. Pero él perseguía a la iglesia. ¿Cómo es eso? Le digo yo. Que la iglesia y Cristo son lo mismo, me dijo. Qué hombre, su mente la abrió y lo entendió y se convirtió en un cristiano. No sé si habrá muerto ya. Juan Méndez es su nombre, un hombre grande, alto. Estamos trabajando, yo tenía un trabajo, trabajaba conmigo y de repente me dijo, hermano, me dijo, quiero que nos pongamos un apodo el que más se parezca a nosotros, me dijo, bien alto y delgadito, ¿verdad? Y póngamelo usted primero, me dijo a mí. Así nos llevábamos, nos queríamos, nos amábamos con ese hermano. Créanme, hermanos, que ni me acuerdo, yo quiero encontrarlo, pero sé que ya no vive porque haya mayor de edad. Y me dice él, y me puso un apodo que yo no me acuerdo. Y le puse yo a él, ¿verdad? Y le dije, ¿cuál es mi apodo? Me dijo. Usted, le dije yo, es un avestruz empachado, le dije. Hermano, como era alto y delgadito, ¿verdad? Me dijo, ay, ¿cómo me halló mi apodo? Me decía el hermano. Este hermano fue fiel. ¿Qué digo? Fue fiel hasta la muerte porque me imagino que ya no vive. Él colaboró para terminar el local en San Salvador. Le pegaron un ladrillazo aquí, tirando ladrillos, sí, para la segunda planta. Y votó al hermano. Hermano, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se mira la razón del hombre en Cristo? ¿Cómo se amplía la verdad en la mente que ama a Dios, en la mente que se abre con el propósito de servir a Dios? Así fue la mente de este hermano Juan Méndez, de verdad, hermano. Y aquí el apóstol Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy a quien tú persigues, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Hermanos, él temblando y temeroso dijo, Señor, esta palabra la quitan en la Biblia de las Américas y la versión internacional, esta respuesta del apóstol Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Lo han cortado, lo han quitado, de allí no está este pasajito pequeño, corto. ¿Qué quieres que yo haga? Es una expresión de disposición. Es una expresión de determinación, es una expresión de sinceridad, es una expresión de estar dispuesto a hacer lo que dijera el Señor en aquel momento. Y sí, hermano, que así era, porque se ve en toda la historia que sigue de este hombre de Dios. Si ustedes ven esto, el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Oigan, hermanos y hermanas, son casos específicos que a veces se dan en la palabra de Dios, el bautismo de Cornelio, del etíope, del hombre aquel del que tiene los presos y luego se va a bautizar cuando salió Pedro de la cárcel y cosas semejantes y este punto así. Y se miran los bautismos anteriores, algunos de ellos, porque otros ya están ya con la iglesia, que se dan antes del establecimiento de la iglesia. Pero el bautismo del cual usted y yo participamos se dio originalmente después del establecimiento de la iglesia. Cuando Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Y allá les dijo, id y hacer discípulos. Mateo capítulo 20, 28, ¿qué? 28, 19, 28, 18, 28, 19. Hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de los pecados, los bautismos.
enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos y hermanas, la iglesia tiene la gran responsabilidad de convertir almas. La iglesia tiene la responsabilidad de llevar este mensaje nuevo a los amigos. Tenemos la responsabilidad de decirle al amigo que Cristo murió por sus pecados, que esto no es un percance, que no es un accidente, sino un plan eterno de Dios de salvar al mundo, entre los cuales está Él, mi amigo, mi amiga. Yo recuerdo una persona que venía con nosotros, que vive enfrente con nosotros, se llama Enriqueta. Su esposo murió hace unos 2 o 3 meses de estas enfermedades que andan dando. Y las hijas le han inclinado a otras reuniones y ya no quiere saber nada de nosotros. Yo no sé por qué, pero este no es trabajo, ni en este caso, hermano, ni de la carne, porque la carne es usada por la voluntad del enemigo, por el enemigo común de nuestras almas, haciéndole ver que nosotros somos una iglesia muerta porque no hacemos milagros, que somos una iglesia que no tiene el Espíritu Santo, que somos una iglesia fría. Yo no sé, pero en verdad les digo, la razón de nuestra esperanza es distinta. La razón de nuestro entendimiento dice lo contrario. La razón de nuestra vida espiritual dice lo contrario a aquellas creencias que dicen que hay que hacer milagros, que hay que mostrar entusiasmo, que hay que saltar, que hay que perder el control, que hay que hablar en lenguas y otras cosas que descontrolan el culto y la adoración al Padre Celestial. Cuando ni son cultos, porque nunca hay un culto en ningún grupo en este mundo. Si faltó, miren, y vuelvo a repetir esto porque quiero que quede en la mente de cada uno de ustedes. Para adorar a Dios le adoramos de cualquier manera en nuestra vida, tanto en general, en plural o íntima, como sea. Podemos alabar a Dios, adorar a Dios, glorificar a Dios. Pero cuando vamos a presentar la adoración a nuestro Padre Celestial, tenemos cantos, oración, miren, sea después o antes, predicación, cena del Señor y ofrenda. Si uno de estos falta, no es culto, no es adoración, porque estos son 5 actos que forman el cuerpo de nuestra adoración. Es bien fácil decir, este es un culto, pero hermanos, por eso yo siempre digo, reuniones de la semana, estudio de la palabra de Dios no es culto, sino estudio, preparación para presentarnos mejor el día del Señor. Usted y yo tenemos que ser como el apóstol Pablo, porque aquí ya no estamos hablando de aquel Saulo que persiguió la iglesia. Y luego dice la palabra de Dios que oyó, se presentó con Ananías y le dice a Ananías al Señor, ¿cómo es posible? Este hombre es un perseguidor. Aún aquí tiene cartas que nos acusan y aquí mismo no puede él hacer lo que él quiere. Y es verdad, pienso que en la bolsa tenía todavía las cartas el Saulo de Tarso. Pero el Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a estos y estos lugares, y sepa cuánto hay que sufrir por mí. Y no se echa para atrás el Saulo de Tarso, sino que enfrenta aquella situación, va todavía ciego, y va Ananías donde él y le hizo abrir sus ojos y ver. 3 días sin comer. Cuando él se puso en pie, decide ser bautizado. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente comenzó a predicar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, a no callar el nombre de aquel que le perdonó, de aquel que le dio vida, de aquel que realmente le hizo entender a través de la razón del entendimiento que es la verdad.
para la vida eterna, que es la verdad en el Nuevo Testamento, y que todo aquello que es verdad no es necesario para la salvación. No necesitamos quizás una letra del Antiguo Testamento, sino para nuestra salvación. Necesitamos para nuestra salvación muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios. Eso es lo que necesitan los hombres hoy. Ese es el Evangelio. Pero decimos a veces predicar el Evangelio y venimos a hablar, venimos a escuchar otras cosas desde este lugar, cuando el Evangelio es esto, hermano y hermana, donde no hay principio para la vida eterna sin la muerte, sin la sepultura y sin la resurrección del Hijo de Dios. No hay vida eterna sin ello. Allí comienza la vida y termina nuestra vida, hermano y hermana, y así debe de ser en cada corazón de los cristianos. Por ello, Pablo concluye diciendo al final, en el pasaje que tenemos en mención, versículo 8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en su venida, en aquel día, dice, y luego agrega, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo pregunto en esta mañana, ¿ama usted la venida del Señor Jesucristo? Yo creo que sí, mi hermano, mi hermana. Pero le pregunto a mi querido amigo, si escucha, ¿ama usted la venida del Señor? ¿Qué esfuerzos ha hecho usted? ¿Qué sacrificios ha hecho usted para amar de verdad la venida del Señor Jesucristo? Cuando Él venga, habrán solamente dos grupos, el de la derecha y el de la izquierda. Dirá a los de su derecha: pasad benditos de mi Padre, era el reino de Dios preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y dirá a los otros: no os conozco. ¿Se acuerdan de los dos grupos de las vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes? 5 prudentes y 5 fatuas. Las 5 prudentes tomaron aceite para sus lámparas, se prepararon. Aceite significa para nosotros conocimiento, entendimiento, el saber la palabra de Dios, entender, abrir la mente. No tomar aceite significa no me interesa, no me importa. ¿Para qué? Tan difícil que es entender esto, esto no se puede comprender. Hombre, pero Dios tiene planes. Dios puede cambiar la mente y el corazón de cualquier hombre en este tiempo y en cualquier tiempo, hermano. Yo le digo en esta mañana, ¿qué ha sufrido y hecho usted por el Señor Jesucristo? ¿Cuál es su presente? Bueno, Pablo era un perseguidor. No necesito perseguir la iglesia ni matar a nadie ni para ser asesino, para ser un perseguidor. Basta pisotear el Evangelio de Cristo Jesús, pasarlo por alto. No me interesa. Estoy dejando crucificado al Señor. De verdad. Analice usted su vida. ¿Cuál es su pasado? Haga un recorrido de su vida. No tenemos nada bueno sin Cristo. Nadie era bueno y el Señor dijo a aquellos hombres: nadie es bueno, solo uno hay que es bueno y es Dios. ¿Por qué me llama bueno a mí?, dijo Jesús, para hacer entender que como hombre no hay ninguno bueno en esta tierra, solo Dios. Pero Él puede cambiar la vida a través de Jesucristo, a quien dio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Ahora yo le pregunto también, ¿cuál es su futuro? Lo más seguro que tenemos es la muerte. Eso es lo más seguro. Cuando dejemos estos cuerpos, ¿a dónde vamos a ir? Sin Cristo, al castigo eterno. Con Cristo, a la gloria eterna. ¿Qué elige usted hoy? Toma la decisión hoy. Venga a Cristo hoy. Sométase al Señor Jesús como Pablo. Conózcalo. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Ya lo entendió. Cristo es el Hijo de Dios. Murió por usted en la cruz del Calvario. Dio su vida. Quiere perdonarle. Ya lo conoce. Ahora pregúntele a Él mismo y usted mismo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? El Señor le va a decir: crea. Ya cree, no lo dudo, ya cree.
Arrepiéntase de sus pecados. Póngase triste por haber estado sin Cristo todo este tiempo. Declare que Cristo es el Hijo de Dios y sea bautizado para el perdón de sus pecados. Será hijo de Dios, hermano de Cristo y dueño de los cielos como Cristo es dueño. Si somos hermanos de Cristo, somos coherederos y usted será un coheredero con Jesús y con nosotros. Le invito hoy que se ponga de pie y si tiene el valor de venir adelante, venga. No tenga temor. Pablo no tuvo temor. Fue hasta Roma y aceptó la muerte donde escribió esta carta. Y lo hizo con alegría. Lleguemos hasta el final con alegría. No renunciemos a nuestro Redentor. Estemos decididos, completamente decididos. Venga al frente mientras el hermano dirige el canto que tiene en mente el hermano, por favor. Así que, entendiendo estas palabras del apóstol Pablo y del Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, no para la carne. Esa no va a descansar. Con Cristo, sin Cristo, la carne no va a descansar, pero lo que le promete es descanso para el alma. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias. Cantemos. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Muchísimas gracias, oh buen Señor. Muchísimas gracias, oh buen Señor. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Oh, gloria, aleluya a ti, Señor. Oh, gloria, aleluya a ti, Señor. Mi alma te ensalza y alaba, con gozo te canta por tu amor. Mi alma te ensalza y alaba, con gozo te canta por tu amor. Amén. La palabra del Señor ha sido expuesta y el texto dice que separados de Él nada podemos hacer. Si usted ha decidido dejar de caminar solo, basado en su propio entendimiento, en su propia inteligencia, y decide que Dios sea quien guíe su vida y le señale el camino correcto a seguir, puede quedarse en pie y manifestar su deseo de entregar su vida al Señor por medio del bautismo. Nuestros hermanos pueden sentarse. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a seguir con el servicio de oración a nuestro Dios. Vamos a dar paso a la institución de la Cena del Señor. Vamos a recordar esos padecimientos que nuestro Señor Jesucristo padeció un poquito más de 2000 años. Y que gracias a ese enorme sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, nuestras almas tienen la oportunidad de estar un día juntamente con el Señor, descansando. Les invito que en la lectura de 1 Corintios 11, 23 en adelante, la palabra de Dios dice así:
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a orar por el pan. No sé, ya todos estamos preparados con el vino y el pan. Si no, levanten su mano para que así podamos todos juntos participar de la cena del Señor. Ok, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Gracias le damos, Padre Santo, por esta oportunidad que nos da de poder hacer memoria del sacrificio de su Hijo amado. Suplicándole, Padre, que bendiga este pan que simboliza ese enorme sacrificio que nuestro Señor Jesucristo padeció para que nuestros pecados sean perdonados. Gracias te damos, te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vamos a orar por el jugo de la vida, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más llegamos hasta su presencia por medio de esta oración, suplicándole, Padre Santo, que bendiga este jugo de la vida, que simboliza el sacrificio enorme que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, derramando su preciosa sangre para remisión de nuestros pecados. En Cristo Jesús te pedimos esto, Padre. Amén. Ahora vamos a dar paso a otro mandamiento que el Señor nos ha dado, y es la ofrenda. Es un mandamiento que los cristianos hacemos cada primer día de la semana, portar algo de lo mucho que el Señor nos bendice. A esta altura vamos a estar practicando en 1 Corintios 16, dice la palabra del Señor: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La lectura sigue, hermano, más adelantito en 2 Corintios 9, 6 en adelante, dice la palabra del Señor: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y en el 12 dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Vamos a orar al Señor para que Dios bendiga esta ofrenda. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, oh Dios, porque usted es bueno, porque usted nos bendice siempre, Padre, por medio de un trabajo, por todas las bendiciones que nosotros recibimos, Padre, de parte suya, que no vemos, pero que ahí están. Suplicando, Padre, que bendiga a cada corazón alegre en esta mañana, que va a aportar un poco de lo mucho que usted le da, Padre. Bendice esta ofrenda. Te lo suplicamos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Aquí. El Señor les bendiga y se va a quedar con nosotros el hermano que nos va a despedir en paz de este servicio. Hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Hemos llegado al final, hermanos, de este servicio de oración. Ahora nos vamos a despedir en oración. Así que les pido que me acompañen a orar para el final de este servicio. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Padre bendito, por medio de esta oración queremos llegar al trono de su gracia para agradecerle grandemente esta hermosa oportunidad que nos dio hoy de estar aquí reunidos esta mañana. Padre bendito, permite que en nuestra mente, en nuestro corazón, esté siempre el mensaje que se ha predicado el día de hoy. Y permite, Padre, que en nuestra mente también esté usted siempre en nosotros, para que nosotros podamos comportarnos como usted desea, Señor, que seamos sabios en nuestras decisiones, que esté con nosotros en todo momento, para que sabemos, Señor, y confiamos en usted, que usted siempre los cuida donde quiera que andamos. Y ahora que vamos a salir para nuestras casas, Padre bendito, esté con nosotros siempre, hasta que lo volvamos a ver la segunda vez. Padre, gracias porque usted es bueno con nosotros, los ayuda, Padre, los cuida de toda cosa. Permite que los hermanos que están pasando por dificultades, por enfermedades, se puedan recuperar, gran Dios, grandemente, y puedan estar aquí nuevamente listos para adorarte en espíritu y en verdad. Padre, bendice a nuestros amigos que han estado aquí hoy por primera vez y los que los han estado visitando. Ayúdeles, Padre, darle a ellos sabiduría para que ellos pronto puedan tomar una decisión y puedan venir a tus pies, gran Dios. Gracias, Padre, por todas las innumerables bendiciones que derramas en nosotros. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén. Estamos despedidos, hermano.